fue terrible porque fue como empezar una dominación sobre las clases más oprimidas a partir de una oprimida. Apenas ingresé, ya estaban pegándole entre 5 a un chico en la pieza de la Milagro. Y la regla que me dijeron los chicos de ahí era: vos mantenés todas las cosas, contestá todo sí, si no la Milagro te lleva a la terraza, te pega que él y 4 más. O sea, con no decir lo que a ella le gustaba, su hija, Claudia, me clavaban con un cigarro en la oreja. Me acuerdo, nos bajan el primer desembolso de plata, que era cerca de 3 millones, y lo poníamos en la mesa. Y todos mirábamos así. Se nos iban los ojos de ver tanta plata, porque nunca habíamos visto tanta plata junta. ¿Cómo 3 millones de pesos sobre la mesa? ¿Y en qué mesa 3 millones? Hay una historia que todavía está lejos de terminar. Y como se dice ahí, solo es posible dejarla atrás si se empieza por contarla. De a poco, aquella voz tenue y temerosa que se levantaba contra los métodos y formas que ejercía Milagro Sala se ha despertado. No son gritos todavía, pero muchos jujeños han decidido empezar a narrar los padecimientos debajo de la líder social que estos días está como presa domiciliaria. Así empieza la columna Diego Cabot en La Nación, contando sobre este documental que veíamos que Vale ponía recién con mucha calidad, los 3 trailers que se habían desarrollado. Un documental, les decía, que tiene 4 capítulos, que ya está disponible en YouTube, que cuenta obviamente los padecimientos que sufrieron las víctimas de Milagro Salas, gente que trabajó con ella o que estuvo cercana a ella, y gente que obviamente, no estando cercano a ella, vivió o padeció los peores métodos de la política que llevó adelante esta mujer, y que realmente aterrorizó y dejó en un clima de guerra a Jujuy durante mucho tiempo. Sobre Milagro Sala pesan 16 causas, que todavía algunas están en resolución. Y si existía algo que faltaba de todo lo que se ha escrito sobre Milagro Sala, era justamente esta posibilidad de que esos 15 años de miedo y terror que se vivieron en Jujuy se puedan contar ahora. Tenía que ver con este documental muy bien armado y que cuenta obviamente momentos que son reveladores, como las agresiones y el abuso que existieron por parte de esa organización Tupac Amaru y Milagro Sala a un chico que tenía en ese momento 10 años y que fue violado en su casa, ¿no? El documental, que está dirigido por Pablo Raciopi y producido por Gabriel Levinas, la verdad que, bueno, de Gabriel Levinas los conocemos, pero de Pablo no. Es un trabajo contundente que obviamente recorre y recoge testimonios de actores políticos y de víctimas durante esos 15 años, y la metodología queda claro de violencia, de odio, de amedrentamiento que sometía a su propia organización en búsqueda de más poder, porque lo que quería era más poder. Veíamos recién en el documental que contaba que le desembolsaron 3 millones de pesos y se la pusieron sobre la mesa a La Plata, algo que no puede pasar en ningún lugar como organización, porque justamente si uno quiere poder hacer eso, debería violar casi todas las normativas de seguridad bancaria que no te permiten sacar una cantidad de plata importante, y segundo, de todo lo que es contrario a la transparencia de los manejos del fondo del Estado que terminan en este tipo de organizaciones.
En el documental no solamente se cuenta esto, sino se cuenta cómo de un día lunes a un viernes armaron 50 cooperativas y cómo montó la organización a partir del 10 de diciembre del 2015, cuando Gerardo Morales fue, obviamente electo gobernador, pero asume como gobernador, y en una semana que padecieron los jujeños una toma del centro histórico, del casco histórico de nuestra Plaza Belgrano, de lo que era la legislatura, de lo que era el Hospital San Roque, de lo que era la propia Casa de Gobierno, 15 días que estuvieron ahí acampando, y obviamente que fue el comienzo del fin de esta organización que empezó con un ímpetu de representar, como decía ahí el que escuchábamos al comienzo, si no lo recuerdan, es el perro Santillán. El perro Santillán dice que le dio voz a los oprimidos de parte de una oprimida y que ella misma los oprimía peor, ¿no? Y esto, que fue esos 15 días iniciales, terminó de desarmar la organización, porque realmente la sometió a una cantidad de gente, a una disputa política que tenía en ese momento con el gobernador, que lo llevó obviamente a que mucha gente desista de ese acampe, y terminó con Milagros Salas presa, y después obviamente con la cantidad de causas que hay. Pero en el documental, como le digo, aparece este testimonio durísimo de este chico Bassam, que cuenta que obviamente ¿cómo se llama? Que ella dice así, el chico, algo como que en un momento ella ingresó con dos hombres, dos chicos adolescentes, en el Cantro de la Milagro, que está en el Carmen. Veíamos también una imagen de eso, y sufrí una violación. Yo no dije nada, me mantuve un mes callado, nadie me cree. Por momento ella se escondió, todas las personas que estuvieron ahí nunca dijeron nada, dice el chico. Soledad Mendoza, otra de las testimonios que aparecen en el documental, y denuncia que le usurparon la casa por orden de Milagro. A mi mamá le pegaron, le agarraron los pelos, la ramearon, salía a defender, pero a mí me pegaron más que ella. Mendoza relató que tenía dos ojos que fueron colgados en un árbol y degollados. Nos dejaron sin patio, escribieron un cartel con cagor y pusieron: esto te va a pasar si seguís jodiendo. Algo que ya Jorge Lanata había comentado en varios de los abusos que tenía, sobre todo la cantidad de dinero que manejaban antes que termine el proceso de ella presa, y que pudo dialogar con ella en el programa que hacía los domingos, pero él ya había visto la metodología cuando le roban las cámaras, cuando le prohíben filmar, o cuando lo recibe Milagros Salas en calle Alvear, donde tenían la sede, y en media hora juntan una multitud al grito de nosotros somos buenos, para mostrar el poderío que tenía en ese momento, que a sangre y fuego, obviamente, esta mujer construyó y dejó realmente una mala huella en la provincia. Los que tuvimos la posibilidad de conocerla, tenía facetas altamente empáticas, carismáticas, de tratar de comprarte con sus formas y sus maneras, y de repente aparecía una mujer totalmente violenta, que no tenía ningún tipo de problema en, si estábamos hablando y se ponía medio la discusión medio áspera, terminar a las trompadas o mandarte un par de patoteros. Nosotros vivimos una experiencia particular. Mi mamá era secretaria de Cultura de la ciudad de Jujuy, de la ciudad de San Salvador, y ella hacía un bingo que se llamaba el bingo de la CTA. Todavía no había constituido la Tupac Amaru, y en ese momento había tenido una discusión con uno de los colaboradores de mi madre. Entonces agarró un auto y cayó al despacho. Yo estaba ahí presente con 5 personas, con 5 varones, diciendo que quería hablar con la secretaria de Cultura, y obviamente una situación de violencia que se generó en ese momento. Terminó todo bien porque mi mamá, que fue gremialista, le dijo obviamente: mira, Milagro, salí de nuevo, entrá sola, y si querés hablamos, pero sacame esos patoteros de acá. Hasta ahí Milagro todavía no tenía el poder
que después, digamos, de manera acumuló, ¿no? Pero sí era una persona que movilizaba una cantidad de gente muy importante. Ese bingo que se organizaba sobre el predio de lo que era la estación de trenes de Urquiza, que se llama en Jujuy, juntaba una cantidad muy importante de gente, igual que el Día del Niño, que era otra de las actividades. Y 2 años más tarde, cuando se pelea con el perro Santillán, mi mamá estaba en el despacho, no se le ocurrió mejor idea que ir a apedrear la histórica estación de trenes con todos sus patoteros, y terminaron todos bajo los escritorios por la cantidad de vidrio y lluvia de piedras que tenían. Después, como nosotros vivimos en Jujuy en una avenida donde cruzan cerca de los puentes, Milagro tenía una estrategia militar, para decirlo, para generar el conflicto y de alguna manera a partir de ahí buscar los resultados que con su extorsión, ¿no? Porque era una técnica de extorsión. Cortaba los puentes de ingreso al centro de Jujuy y quedábamos aislados, y para poder pasar tenías que de alguna manera pedir peaje, ¿no? O sea, tenías que hasta en algún momento las personas que estaban detrás de Milagro, que se sintieron en ese momento empoderadas y que realmente podían hacer lo que querían, y cometían una serie de violaciones de todo tipo a las normativas, robaban, sacaban cosas. A ver, lo vivieron los jujeños, lo padecieron durante mucho tiempo. Por eso cuando el proceso judicial termina con ella presa y comienza la gestión de Gerardo Morales, la idea del gobierno de la provincia de Jujuy fue generar una idea de paz. Paz y trabajo, paz, orden y trabajo, es la frase que llevó los primeros años, los primeros 4 años del gobierno de Gerardo Morales, del 2015 al 2019, que realmente fue un salto cualitativo con respecto a la calidad institucional. No digo que no haya cosas para atender, pero sí, sobre todo, a lo que era vivir con Milagro Salas en Jujuy, en el miedo constante, en no saber si podías llegar a la escuela, si no podías ir a trabajar, si no tenías cortado una ruta, si no tenías cortado un puente, si no te habían hecho un piquete, si de repente no te habían amenazado, si de repente no te estaban pidiendo cosas de más. Y yo creo que eso fue lo peor que le pasó, un atraso muy grande de una forma en que el peronismo de Jujuy a través de Fellner dejó crecer a esta mujer y le dio todas las herramientas, también apañada por el kirchnerismo. Y este es el peligro que tenemos en todas las democracias cuando se acumulan los poderes en una persona que cree que puede hacer lo que quiera, ¿no? Este documental, la verdad vale la pena verlo, son capítulos de más o menos 30 a 40 minutos, 4, pero dan un testimonio del proceso que vivió Jujuy, el retroceso institucional, de calidad de vida, de miedo que vivían los ciudadanos, y por qué Milagro Sala en esta última elección, cuando se presentó, sacó menos del 5% de los votos. Ella era diputada provincial cuando Gerardo asumió, renuncia para asumir como diputada de Parla Sur, y en ese momento pensó que obviamente todavía tenía el poder de manejar cuando los tiempos habían cambiado. Por eso digo, la verdad que es un muy buen comienzo para que Jujuy repare, haga una reparación histórica de lo que significó ese proceso, y los responsables de esto, digamos, paguen por las cosas que hicieron y cómo atrasaron a la provincia y cómo generaron muchos años de miedo y de zozobra en un montón de gente, en un montón de vecinos, sobre todo en San Salvador de Jujuy, pero también alrededores. Vamos a cerrar este pequeño informe con lo que es el tema musical que eligió esta gente del ¿cómo se llama?, del documental, para expresar lo que fue el final de lo que es lo que fue Milagro Salas en Jujuy. No sé si lo podés poner, Vale. ¿Lo escuchamos?
¿Dónde estabas tantas veces que mi gente a los gritos te pedía que la escuches un poquito? Y te creías muy loquito defendiendo a sus captores, las palizas, los horrores. Tu relato era barato y amparaba un aparato delictivo, construido con mortales correctivos que dejaron machucados tantos niños como ancianos en el cerro, en la ruta, en el río, en todos lados. Mi suplicio era su vicio y negarlo era tu oficio. Tus aplausos se escondían en el templo, ese edificio de mentiras y relatos que encendían el permiso para que esa cacería sea tu soberanía y te contentes. Llamando entas a los entes e impostando tus miserias como si estas fueran serias. Y reías, y reías, y reías, reías. ¡Cállate, puto! ¡Cállate, puto! Te hace custodiar por la policía, marica. Desoído de tu oído, tanto tiempo grito en tu silencio que retumban las paredes de concreto, de ese barro, de mi sangre, de tu estiércol y los muertos hasta en los cimientos, los puentes, los pasillos, los tormentos, los golpes, la amargura y los tiros a los nuestros, a la tierra, a las leyes, la bandera y los ancestros. Te decían que la lucha era mucha y era estafa y era trucha. Te sentías humillado, sometido y aterrado era tu estado. Trabajando todo el día sin horario de salida, día a día era tu vida, cada día que dolía o que llorabas. Y dijiste no soporto, digo basta. Y tu osadía los aplasta y en el acto tuvo impacto. Y hasta aquí me trajo, mi trabajo no tiene retorno, ni soborno, ni tu orden, ni tu atajo. Ya son nuestros los momentos, las palabras y el silencio. Hice un corte por lo sano y por lo cierto, hoy no nos llevan puestos. El trabajo es mi tiempo, mi familia y mi progreso. Y soy libre de decir lo que vi, lo que siento y lo que pienso. Hoy no nos llevan